está claro. Siempre la suficiencia es un concepto relativo, pero bueno, si queremos hacer la verdad, pues podríamos hacer varias comparaciones. Podríamos comparar cuánto va a suponer eso llegado el momento en el presupuesto de la Junta de Andalucía, y seguro que estaremos por encima del 0,59. Podríamos comparar con otras comunidades autónomas. Miremos a Cataluña. En Cataluña el Fondo de Cooperación Local este año, 2010, va a tener 156 millones. Sí, parece que estamos muy por delante. En cambio, la comparación saldría peor parada si comparamos con la TIE. Es decir, esta dotación que va a tener el fondo en 2014 sería casi 4 veces más pequeña de lo que el Estado este año va a transferir a los municipios y diputaciones de Andalucía en concepto de participación en los tributos del Estado. Pero evidentemente es un avance importante, eso es innegable, y ya lo dije al principio, lo bueno de esta ley es fundamentalmente que existe y que marca un hito en la configuración del mapa local andaluz. Otro aspecto que ha estado claro desde el primer momento es que el fondo, igual que lo era su precedente, aporta financiación plenamente incondicionada, la línea de la reivindicación unánime de las entidades locales, de la doctrina, de la Carta Europea de Autonomía Local, etcétera, etcétera, porque además lo decía el Estatuto de 2007. En cuanto a las entidades locales beneficiarias, aquí también ha habido algún cambio importante en la tramitación parlamentaria. El artículo 3 dice que son todos los municipios, pero con carácter voluntario. El proyecto de ley era al revés, decía, en principio, el beneficiario son todos los municipios y si no quieren serlo, se podrán separar, se les reconocía un derecho de separación. Ahora yo creo que por una cuestión tal vez simbólica, se ha dicho, no, en principio todos los municipios, pero se tienen que adherir expresamente al fondo mediante un acuerdo del Pleno correspondiente. Los municipios además se agrupan en 4 bloques. Las provincias, en principio, no son entidades locales beneficiarias de este fondo. Lo que dice la ley en el artículo 3, remitiéndose al 18, es que solo van a participar si asumen servicios de los municipios más pequeños, de menos de 20.000 habitantes, previa autorización de los plenos respectivos. Este ha sido un aspecto bastante discutido desde el proyecto de ley y también en la tramitación parlamentaria, en el sentido de que hay muchos que opinan que, en fin, la provincia es evidente, leyendo simplemente el texto constitucional, que es una entidad con autonomía constitucionalmente garantizada y que esto resulta problemático. De todas maneras, también yo creo que, insisto, esto es un primer paso y yo creo que esto vendrá. No sé si sería muy radical, como dicen algunos, es inconstitucionalidad por omisión. Bueno, siempre el legislador podría decir, bueno, dentro de un tiempo aprobaré otra ley para las provincias. Lo que sí, personalmente pienso, me resulta un poco incongruente con la otra ley, donde la otra ley veo que el papel de la provincia se pone en valor, se delimitan sus competencias de asistencia y materiales, y, en fin, echo un poco en falta un poco más de compromiso con la financiación provincial en esta segunda ley, aunque sin llegar a las conclusiones radicales que ya digo que llegan algunos al verlo. Los municipios, como digo, se agrupan en esos 4 bloques. El mayor es el de 50.000 o más habitantes y el más pequeñito, los que tienen menos de 5.000 habitantes. Ya para el año 2011 hay una primera distribución por grupos. El fondo funciona con una dotación global para el conjunto de los municipios y con una dotación para cada uno de esos grupos, y en 2011 ya viendo simplemente el anexo 2 de la ley ya sabrá más o menos cada municipio cuánto va a percibir, porque está el valor de las variables de reparto. En cuanto a las reglas de dotación, evolución, etcétera, etcétera, aquí básicamente lo que quería destacarles es que hay un primer periodo que es 2011-2014, donde viene bastante reglado, tasado, cómo se va a dotar y desagregar este fondo, pero el cambio de verdad importante es a partir de 2015, donde el fondo va a evolucionar en función de cómo evolucione la recaudación tributaria de la comunidad autónoma, que eso es de verdad una participación en tributos. En el anteproyecto de ley esto está desde el primer año.
No conozco la razón, aunque la intuyo. Yo creo que con buen criterio se dijo, hay crisis económica, la recaudación tributaria autonómica está cayendo por los suelos. No sería conveniente en estos primeros años vincular el fondo a la recaudación, porque la recaudación va mal y esto puede generar cierta frustración en las entidades locales. Vamos a postergarlo hasta 2015, que esperemos que en 2015 hayamos pasado la crisis, porque si no mal nos iría. Y a partir de ahí se vinculará el concepto de ingresos tributarios de la comunidad autónoma. Lo que sí me llama la atención ahí es la exclusión de los impuestos parcialmente cedidos. Solo se hace mención allí a los impuestos propios, los tributos cedidos totalmente, pero allí no están en esa cesta de tributos en la que van a participar las entidades locales ni el impuesto sobre la renta, ni el IVA, ni los impuestos especiales. Los criterios de reparto los tienen esquematizados en esa tablita. El más importante es la población, cosa que me parece además absolutamente razonable y objetiva. También se atiende a la superficie urbana, la dispersión geográfica, número de entidades singulares, el inverso de la capacidad fiscal como criterio redistributivo, y también para los municipios más pequeños, los de menos de 5.000 habitantes, la financiación que recibieron en el ejercicio 2009 con el Fondo de Nivelación. Y en cuanto a otros aspectos, y que ya termino de verdad, a partir de 2015, cuando de verdad sea un fondo vinculado a la recaudación, y habrá, igual que en la PIE, un sistema de entregas a cuentas y ha seguido una liquidación definitiva, y en otros artículos de la ley pues se regulan aspectos que ya no tienen propiamente que ver con la participación, pero que están con eso: el tema de la lealtad institucional, la tutela financiera y la colaboración. Para terminar, aspectos positivos. El más importante no está ahí, pero ya lo he dicho, que existe esta ley y que se ha aprobado con una dotación significativa, que consolida un mecanismo que está previsto en la Constitución desde hace más de 30 años, que aporta financiación incondicionada, que define un modelo estable, plurianual y con reglas de evolución. Hace unos días estuve en Córdoba hablando de este tema y me decían secretarios e interventores de los ayuntamientos, sobre todo lo que nos gusta de esta ley es que nos da dinero de más calidad. Nos evita tener que estar pendientes de tantas subvenciones, aunque van a seguir existiendo, evidentemente. Pero evidentemente aquí ya no hay que justificar tanto, ni hacer tantos proyectos, ni presentar tantas solicitudes. El tema de que desde 2015 se vincula a la evolución de la recaudación tributaria autonómica. Esto es de verdad corresponsabilidad fiscal. Si la recaudación va bien, ganará la Junta y ganarán las entidades locales. Si va mal, perderá la Junta, pero también perderán las entidades locales. Esto es de libro el concepto de corresponsabilidad fiscal. Los criterios de reparto, lo ya he dicho, y el sistema de entregas a cuenta y liquidación definitiva. Aspectos discutibles, no he querido decir negativos o discutidos. Bueno, pues se discute, ha sido objeto de discusión la inclusión limitada a las diputaciones provinciales, tal vez el tema de más enjundia. Lo segundo yo creo que tiene mucha menos trascendencia, porque además yo estoy seguro de que llegará. Es decir, esta ley no va a durar 20 años, creo, la otra sí, posiblemente, pero esta ley, dentro de unos años, como pasa con la financiación autonómica, se reformará. ¿Por qué no se han incluido los tributos parcialmente cedidos? Bueno, ya vendrán. El caso es que ahora se ha echado a andar. Mayor dotación, dicen algunos, hombre, podrían haber sido más de 600 millones de euros, haber reducido usted aún más las subvenciones y destinar más financiación. Bueno, también eso es una discusión tanto bizantina que no lleva a nada. Y técnicamente, esto ya es un tema muy técnico tributario, a mí me sorprende que la capacidad fiscal de los ayuntamientos solo se mida en función del IBI. El único impuesto que se tiene en cuenta para medir esa variable, que es pequeñita, solo el 0,04% de ponderación, es el IBI, bueno, y el impuesto de vehículos y alguno más. Me parece un poco demasiado sesgado a ese impuesto, que evidentemente es el más importante, pero no es el único dentro del sistema tributario municipal. Nada más y muchas gracias por su atención. Bueno,